Hola, soy Soledad Cecilia Pech, es un gusto saludarles. Hoy hablaremos de la destilación y cómo se hace. Sin más, comencemos. Destilación de mezclas binarias. La destilación aprovecha la diferencia de volatilidad entre dos o más componentes de una mezcla para separarlos. Se dice que un compuesto es más volátil que otro si bajo las mismas condiciones de presión y temperatura se encuentra en mayor proporción. Destilación simple. Los vapores que se generan se envían de manera inmediata a un condensador en el que son refrescados y por lo tanto condensados, de modo que el destilado no resulta puro. Es empleada en aquellos líquidos cuyos puntos de ebullición difieren extraordinariamente en aproximadamente 80 grados centígrados o para separar líquidos de sólidos no volátiles. Las presiones son distintas para cada uno de los componentes de este tipo de destilación, por lo que se ve relacionado con la ley de Raoult. Es el método más frecuente e importante para la purificación de líquidos, se utiliza siempre para separar un líquido de sus impurezas no volátiles. La temperatura a la cual destila un líquido es una constante a presión dada conocida como punto de ebullición y sirve como criterio de pureza. En una columna de destilación es de vital importancia elaborar un balance sobre la cantidad conservable de masa total, masa de un componente, energía o momento en un sistema o proceso único, así como la serie de unidades. Velocidad de entrada a través de las fronteras del sistema, entrada al sistema. Velocidad de generación dentro del sistema, generación por reacción química. Velocidad de salida a través de las fronteras del sistema, salida del sistema de flujo. Velocidad del consumo dentro del sistema, consumo por reacciones químicas. Velocidad de acumulación en el sistema, acumulación en el sistema. En todo proceso de destilación, el vapor que se forma en el calderín es más rico en el componente volátil que el líquido que queda en él. Para aumentar la concentración del componente más volátil en el vapor, y separar el menos volátil de ésta, el vapor se pone en contacto con una corriente descendente del líquido hirviente. Por la parte superior de la columna de destilación se introduce una corriente de líquido de alta concentración del componente volátil, que se denomina reflujo. Los componentes más volátiles se concentran en fase vapor, y los menos volátiles en la fase líquida. De esta forma la fase vapor se va haciendo más rica en el componente más volátil a medida que va ascendiendo por la columna, mientras que la fase líquida es cada vez más rica en el componente más pesado conforme desciende. Esta mezcla se logra de la mezcla entre el producto superior y el inferior, depende de las volatilidades relativas de los componentes, el número de etapas de contacto y de la razón de reflujo. Para cualquier plato, el plato y tenemos las siguientes ecuaciones donde las quinta corresponden a la salida de vapor y las y a las fracciones de los componentes. Las L corresponden a la salida de la corriente líquida y las X a las fracciones de los componentes. Balance de energía. La temperatura de condensación es muy inferior a 100 grados centígrados y suele estar cerca de la temperatura ambiente. La presión dentro del condensador está por debajo de la presión atmosférica y típicamente menor a 0,1 bar absolutos. Esto hace que la máquina que opera entre la caldera y el condensador disponga de un mayor salto de presión utilizable. Balance de energía en el entorno V1 por H1 es igual a QC más D por H por D más L0 por H0. QC es la carga del condensador. El análisis y balance de materia de una columna de destilación se analiza por dos métodos. Uno de ellos es el método de Ponchon-Isabarit, el cual no es riesgoso y puede usarse en todos los casos, pero requiere datos detallados de entalpia para poderse aplicar. Otro método muy conocido es el MC-Cavetiele, una simplificación que solo requiere los equilibrios de concentración, es menos riguroso pero adecuado para muchos fines. Método MC-Cavetiele. Otro método muy conocido es el MC-Cavetiele, una simplificación que solo requiere los equilibrios de concentración, es menos riguroso pero adecuado para muchos fines. Desarrollaremos el método de MC-Cavetiele, en donde se hace el balance de materia general, luego por componentes, se toma la ecuación 2 y se arregla para tener la gráfica que se presenta. Este método es muy útil, puesto que no requiere de datos detallados de entalpia. Una rectificación en marcha continua, que corresponde al caso en el que los caudales de entrada y salida de la columna permanecen constantes, considerando mezclas binarias. Teniendo una fórmula de línea recta la podemos graficar. Observa la figura donde, en el momento que todo el condensado se devuelve a la columna, las líneas de operación coinciden con la diagonal, lo que se traduce en un mínimo de pisos y en el reflujo mínimo las líneas de operación cortan con la curva de equilibrio y la línea de alimentación, lo que conduce a un número de pisos infinitos. El cálculo del reflujo se realiza con la siguiente ecuación. En una columna de destilación es importante la línea de alimentación, donde Q igual a es la cantidad de calor que hay suministrar a un mol de alimentación para llevarla desde HF hasta Hg dividida entre su calor latente, donde Hg es igual a entalpia de alimentación como vapor sobresaturado,
HL es igual a entalpia de la alimentación como líquido saturado. HF es igual a entalpia de alimentación a las condiciones de T y P de la alimentación si es líquido subenfriado. Recuerda que por cualquier duda o comentario puedes escribirme a Soledad.pech@nube. UNAD México. MX. Muchas gracias, te invito a ver la siguiente videocápsula.